quienes nos enseñan, o mejor dicho, a quienes enseñan a nuestros hijos, tenedmelos contentos. Yo, además, egoísmo puro, yo digo, mira, yo quiero que la persona que me cura, cuando yo la necesite, esté súper motivada y ahí esperando. Que cuando necesite a un poli, a la Guardia Civil y tal, estén ahí, estoy motivadísimo y el Estado me defiende y venga, lo que haga falta. Y con toda la gente que enseña a nuestros hijos, exactamente lo mismo. Hay gente que me ha criticado porque dicen, claro, ¿qué pasa? ¿Son profesiones más importantes que la tuya? Pues hombre, yo modestamente, por lo que a mí respecta, yo creo que su trabajo es más esencial que el mío. Y eso lo vimos durante la pandemia, ¿no? Nosotros tuvimos una suerte enorme, por ejemplo, con profesores. Había una profesora que se llamaba Cristina, maravillosa, que no dormía para intentar compensar que había que hacerlo todo telemáticamente. Bueno, es que encima además pillas a gente con vocación, ¿no? Fantástico. Bueno, pues en este caldo de cultivo queríamos hablar con Isabel Madruga, que es la presidenta autonómica de Educación del CSIF, sobre el estado actual de la educación pública y cuáles son las principales reivindicaciones del sindicato. Isabel, buenos días. Buenos días. No sé si estás de acuerdo con la introducción que he hecho. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la educación pública es un servicio esencial para toda la ciudadanía, es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la equidad en la educación y sobre todo es la única que llega a todos los rincones, llega también a la zona rural. El profesorado tiene que estar reconocido no solo con los resultados de las estadísticas nacionales e internacionales, informes PISA, sino que tiene que ver mejoras en sus condiciones laborales pues para ir contento a trabajar, para ir motivado y para que la vocación no sea lo único a lo que se puedan aferrar para seguir adelante en una profesión tan bonita que lamentablemente se convierte en un poco fea pues por la sobrecarga que están sufriendo. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando he conocido gente de vuestra profesión de Escandinavia, y claro, tú por ejemplo, tú eres profesora o maestra en Helsinki, y entonces cuando en una charla, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy maestra. Entonces se hace el silencio, como diciendo, ostras, es maestra, es decir, produce veneración, porque no lo es cualquiera. Y a nosotros nos falta llegar a ese punto, ¿verdad? Nos falta sin duda. Es una profesión muy bonita, pero desde los inicios, desde el acceso a la función pública, pues ya se convierte en algo tedioso, porque el sistema propio de acceso a la función pública también tiene muchas carencias. Es una pena que se tenga que andar justificando si se tienen o no muchas vacaciones. Además, cuestiones como el horario lectivo, pues parece que solo trabajamos en el horario lectivo, que no es así. Hay muchas horas de coordinación, de preparación de clases, de reuniones con familias, por tanto esta necesidad de, pues parece que de justificarse y de tener que bueno, pues no valorar esta profesión pues con letras grandes, mayúsculas, pues maestros, docentes, profesores y profesoras que educan a la sociedad del Isabel, mañana. Perdona que te interrumpa, os sepultan en papeles, es decir, yo conozco unos cuantos profesores y vamos, os hacen dedicar el tiempo de casa a los papelorios, a la burocracia. Efectivamente, nosotros hemos lanzado una encuesta recientemente y es muy triste que el 90% de los encuestados, exactamente el 92%, aseguren que están sobrecargados de burocracia, pero lo que es más triste es que aseguran también que esto no mejora en nada la calidad de la educación, es decir, el profesorado no se puede dedicar a enseñar, sino que se tiene que dedicar pues a hacer programaciones, ahora lo estamos viendo con la nueva ley educativa, con la LOMLOE, pues a hacer papeleo, evaluación, programaciones, con nuevas terminologías, con poca ayuda por parte de las administraciones educativas y lo más grave y lo más triste es que no está enfocado para solucionar los problemas endémicos que tiene la educación, no se afrontan problemas de alto paro escolar, de fracaso juvenil, de las diferencias que hay tan importantes entre comunidades autónomas, son problemas que tampoco se están poniendo, digamos, valga la redundancia, solución mediante nuevas leyes educativas, mediante acuerdos. Estamos implantando una sexta ley educativa, la sexta ley educativa de la democracia, prácticamente con la certeza de que en cuanto cambie el gobierno, sea cuando sea, pues va a traer una séptima ley educativa y eso es triste, eso es muy triste. Eso no puede ser. Mira, hoy precisamente, que me ha dado tiempo a leerlo en diagonal, porque lo acabamos de recibir, CSIF ha pedido a los grupos parlamentarios de las Cortes, nos lo ha comentado, que aprovechando esa tramitación de la ley administrativa, de los presupuestos generales, que se modifique todo el tema relativo a la carrera profesional, compatibilizar los complementos de los exenios y demás.
Eso es, nosotros llevamos en esto desde el 2019. La ley de la carrera profesional, por simplificarlo mucho, por resumirlo, se puso en marcha solo en Cortes parlamentarias, sin tener en cuenta para nada a las organizaciones sindicales, y en el ámbito de la docencia se obliga a elegir al profesorado entre sexenios y carrera profesional. Los sexenios son un complemento que que costó mucho conseguir, y no puede ser que el profesorado tenga que elegir, porque eso es que no tienen una verdadera carrera profesional, como sí tienen otras comunidades, como La Rioja, por ejemplo, o Asturias. Nosotros demandamos que se pueda optar a los dos complementos, que se tenga una verdadera carrera profesional, como el resto de empleados y empleadas públicas de la Junta de Castilla y León, y esto consideramos que puede ser una ayuda para que el profesorado de la enseñanza pública de Castilla y León no siga ocupando de los últimos puestos en las retribuciones con respecto a otras comunidades autónomas. Hablamos de que somos un cuerpo nacional, por tanto, no tiene sentido que a igual trabajo el salario no sea el mismo. Me imagino que toda la gente, tanto adscrita como no a vuestro sindicato, imagino que, bueno, pues ven que hay ese enganche, ¿no? Es decir, que de un tiempo a esta parte se levanta mucho la voz, con serenidad, pero se levanta la voz para defender los derechos de los docentes, ¿no? Sí, yo creo que el momento también lo precisa, y nosotros tenemos que ser la voz de esos compañeros, es nuestra responsabilidad. El momento de implementación de la nueva ley es muy delicado, pero es que además estamos viendo que los recortes que se iniciaron en el 2010 y se agravaron en el 2012 no se han recuperado en su totalidad. Por tanto, pues la situación es tiene que ser de unidad y de reivindicar juntos mejoras que van a redundar en la mejora de la calidad de la educación de nuestra comunidad. Vosotros lleváis bastante tiempo hablando de las ratios y me ha llamado la atención, además es un argumento que te he escuchado a ti, como responsable regional de educación de tu sindicato, lo de controlando las ratios se controlan los casos de acoso escolar. Efectivamente, hay que tener en cuenta que está comprobado que en grupos menos reducidos se mejora el clima de la convivencia escolar, se reducen posibles casos de conflictividad, de disrupción escolar, mejora el rendimiento académico y, en definitiva, pues mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando que éste sea individualizado. El pedir ratios menos elevadas es una reivindicación justa para desarrollar la labor docente de la mejor manera posible. Del mismo modo que lo es la reducción del horario lectivo. El profesorado tiene que tener tiempo para preparar sus clases con grupos menos reducidos, lo tiene más fácil. Para las reuniones de las que hablábamos con familias, en el 2012 se subieron las ratios, se subió el horario lectivo, y estamos hartos de escuchar excusas de gobiernos autonómicos y también del gobierno nacional. El Ministerio de Educación no derogó de la mejor forma posible la norma por la que se nos impusieron más horas lectivas y más ratios, sino que simplemente se limitó a una recomendación. Recomendaba a las comunidades autónomas un horario lectivo de 18 en secundaria y 23 en maestros, pero esa recomendación se quedó ahí y ninguna comunidad autónoma a partir de ahí hizo alguna mejora. En Castilla y León sí hemos firmado un acuerdo el 24 de enero, pero estamos exigiendo su firme cumplimiento para que el profesorado vea esas mejoras de forma inmediata. ¿Con qué claridad hablas, hija? Si toda la gente con la que hablásemos nos hablase tan clarito, sería todo mucho más sencillo. Me ha gustado tratar este tema contigo, que además tengo que decir que tú eres, desde hace 2 décadas, maestra de audición y lenguaje, o sea que me refiero que no estás hablando de oídas, que conoces el tema y por eso te preguntábamos a ti. Isabel Madruga, presidenta autonómica de Educación de CESIF, un placer charlar contigo y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por darnos voz. Hasta luego. Hasta luego.